Buenas, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de videos, ¿sí?, de límites con una cierta particularidad que es 1 a la infinito. Primero tenemos que evaluar este límite, ¿sí? Nos va a quedar arriba, nos va a quedar 3 infinito al cuadrado sobre 3 infinito al cuadrado más 2 más 1 todo elevado a la 5 por infinito. Si nosotros hacemos la cuenta de arriba nos va a dar infinito. Y la parte de abajo nos va a dar infinito, ¿sí? O sea que acá nos está quedando infinito sobre infinito elevado a la infinito. Tenemos que calcular el límite de esta indeterminación. Y cuando nosotros resolvemos el límite, cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más 2 sobre 3x al cuadrado más 1, eso nos da 3 sobre 3 y 3 sobre 3 es 1. Entonces esta indeterminación es 1 al infinito. Como nos dio 1 al infinito, tenemos que resolver con el método que ya hemos visto en los anteriores videos. Y si no los vieron, les recomiendo que vayan a la primera parte de límites con una indeterminación de 1 al infinito. ¿Sí? Tenemos la primera parte. Resolvemos. Escribimos límite cuando x tiende a infinito. Como nosotros precisamos un 1, vamos a agregar 1 más, y como estamos agregando ese 1 no pertenece a esta cuenta original, lo que vamos a hacer es restarle 1. Y acá en el medio vamos a escribir lo que teníamos. 3x al cuadrado más 2 sobre 3x al cuadrado más 1, cerramos paréntesis y nos va a quedar 5 a la x. ¿Por qué agregamos este 1 y este menos 1? Recuerden que la forma de este tipo de límites tiene que ser de la siguiente: 1 más 1 sobre x elevado a la x. Y nosotros originalmente no teníamos este 1, ni tampoco este 1, ni tampoco este más. Entonces estamos queriendo que eso aparezca. Lo primero que hicimos es que aparezca este 1 y el más. Ahora vamos a resolver esta resta, ¿sí? Y luego veremos para que aparezca el 1. Primero vamos a resolver esa resta. Si nosotros lo hacemos como un cálculo aparte, nos va a quedar 3x al cuadrado más 2 sobre 3x al cuadrado más 1 menos 1. Y ustedes saben que las fracciones necesitamos igual denominador. Entonces acá lo que vamos a escribir es el mismo denominador que tenemos en la primera. Pero si yo lo agregué acá abajo, también va a tener que estar acá arriba. Continuamos con el cálculo. Ahora, como los denominadores son iguales, los puedo juntar. Pero tengo que hacer también la distributiva del menos, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 3x al cuadrado menos 1, todo sobre 3x al cuadrado más 1. Cancelo este 3x al cuadrado con este menos 3x al cuadrado porque son iguales pero de signo contrario. Y arriba hago 2 menos 1 y 2 menos 1 me va a dar 1 sobre 3x al cuadrado más 1. Ese cálculo es lo que deberíamos reemplazar. Todo esto que está acá lo tenemos que reemplazar por todo esto que está acá. Nos va a quedar el límite cuando x tiende al infinito de 1 más, y a nosotros nos quedó 1 sobre 3x al cuadrado más 1 elevado a la 5x. ¿Sí? Recuerden que esto que agregué yo acá es lo que obtuvimos de resolverlo. Ahora sabíamos que en el exponente necesitamos lo mismo que tenemos en el denominador de acá. Para lograr eso, lo que vamos a hacer es multiplicar el exponente. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre 3x al cuadrado más 1
5x y vamos a multiplicar por 3x al cuadrado más 1 dividido 3x al cuadrado más 1. Esto que yo acabo de agregar da 1, ¿sí? Porque tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo. Pero como hemos visto en los anteriores videos, agarro la parte que a mí me sirve, ¿sí? Por eso les recomiendo a veces que vayan a ver la primera parte donde van a entender por qué estamos haciendo esto. Ahora entonces nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar el límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre 3x al cuadrado más 1. Y arriba voy a agarrar esta parte que acá quedó y nos queda 3x al cuadrado más 1. Esto que acabamos de lograr es esto mismo que tenemos originalmente acá arriba, ¿sí? Sabíamos que cuando obteníamos esto, esto daba E. Así que ahí ya tenemos casi la primera parte del resultado. ¿Pero qué nos quedó por fuera? Nos quedó 5x dividido 3x al cuadrado más 1. Entonces, a nosotros nos está quedando que E, que es todo lo que está dentro del corchete, elevado a la 5x sobre 3x al cuadrado más 1. Vamos a tener que calcular ese límite, ¿sí? Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito de 5x sobre 3x al cuadrado más 1. Y eso nos va a dar 0 sobre 1. Y 0 sobre 1 es 0. Entonces nos va a quedar e a la 0. Porque esto que está acá, le calculamos el límite y el límite nos dio 0. Entonces ahora lo puedo reemplazar y nos queda que e a la 0. Y e a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Resultado final de ese límite es 1. Bien, vamos a resolver otro ejercicio, ¿sí? De la indeterminación 1 a la infinito. Si nosotros empezamos a reemplazar esos valores, ¿sí? Nos va a dar 1 a la infinito. Entonces, comenzamos a resolver este ejercicio. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. En este caso vamos a volver a agregar el 1 más 2x más 1 sobre 2x más 4 menos 1 elevado a la x al cuadrado sobre x más 1. Nos va a quedar el límite cuando x tiende al infinito de 1 más, y volvemos a resolver esta resta. Nos va a quedar 2x más 1 sobre 2x más 4 menos 1. Recuerden que lo que vamos a escribir es 2x más 4 por 2x 4. Entonces nos va a quedar acá 2x más 1 menos 2x menos 4 sobre 2x más 4. Vamos a cancelar este 2x con este 2x y nos va a quedar entonces menos 3 sobre 2x más 4. Reemplazamos acá 3, 2x más 4 elevado a la x al cuadrado sobre x más 1.
Ahora vamos a invertir porque nosotros no podemos usar ese menos 3, sino que precisamos un 1. Recuerden que lo que hacíamos era enviar ese 3 como un denominador, ¿sí? Y agregamos un 1, también lo habíamos demostrado en otros videos. 1 sobre 2x más 4 sobre menos 3, x al cuadrado, x más 1. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener es que multiplicar por lo que tenemos abajo. ¿Sí? Nosotros precisamos este 2x más 4 sobre menos 3 y vamos a multiplicar su invertido, o sea que nos va a quedar 3x sobre 2x más 4. Nuevamente de acá vamos a escoger el que nos sirve a nosotros, que es el que está en el denominador, ¿sí? Este no, este es el que nos interesa a nosotros. Sabemos que todo esto azul que yo acabo de seleccionar nos da e cuando x tiende a infinito. De los que nos sobró podemos hacer la distributiva de x al cuadrado por menos 3 y nos va a quedar menos 3x al cuadrado sobre 2x al cuadrado más 4x más 2x más 4. Vamos a calcular el límite de esta función, ¿sí? Y esta función nos va a dar como límite menos 3 medios. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tengo igual exponente, el mayor exponente arriba y el de abajo son iguales, con lo único que me tengo que quedar es con los numeritos que están adelante, porque tanto este número como este número y este número van a ser ceros. Entonces acá tengo ya el resultado. ¿Qué estamos diciendo? Entonces que nos quedó e a la menos 3 medios, que lo podemos escribir como la raíz de e a la menos 3. También lo podemos escribir como 1 sobre la raíz de e al cubo. ¿Por qué? Por el exponente negativo, ustedes saben que se da vuelta, así que son las 3 posibles variantes de ese ejercicio. Podría darnos así, así o de esta forma. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Ahora esta gran diferencia con los que venimos resolviendo también son de la misma indeterminación, 1 al infinito, pero esta vez el límite no tiende a infinito. Así que vamos a ver cómo los vamos a resolver. Si nosotros hacemos las sustituciones para ver cuánto es el límite, 3 más 1 sobre 4 elevado a la 3 sobre 3 menos 3. Cuando nosotros calculamos esto nos va a quedar 4 sobre 4 y en el exponente nos va a quedar 3 sobre 0. Entonces nos va a quedar 1 a la infinito. Muy bien, como tenemos que romper esa indeterminación, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3 de, y volvemos a agregar 1 más x más 1 sobre 4 menos 1 x menos 3. Hago este cálculo aparte, nos va a quedar x más 1 sobre 4 menos 1 sobre 4 por 4. Siguiente cálculo nos va a quedar x más 1 menos 4 sobre 4. Entonces esto nos va a dar x menos 3 sobre 4. Vamos a reemplazar, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de 1 más x menos 3 sobre 4, todo elevado a la x menos 3.
Recuerden que lo que hacíamos ahora es poner un 1 y lo que está en el numerador pasa a ir al denominador. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de 1 más 1 sobre 4 x menos 3 todo elevado x menos 3 y como precisamos lo que está en el denominador escribimos 4 sobre x menos 3 por lo mismo pero invertido, o sea lo que estaba abajo va arriba y lo de arriba va abajo. X menos 3 sobre 4. Elegimos la parte que nos interesa a nosotros. Es esa porque es lo que tiene el denominador. Entonces sabemos que ese resultado es E. Todo lo que está en azul es E. Y está elevado al límite cuando x tiende a 3 de x sobre x menos 3 por x menos 3 sobre 4. Ahora vamos a tener que resolver ese límite que tenemos ahí. Bien, nos había quedado para resolver este límite, ¿sí? Lo único que vamos a calcular es la propiedad distributiva. Acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3. Arriba nos va a quedar x al cuadrado menos 3x. Y abajo nos va a quedar 4x menos 12. Pero cuando yo evalúo este límite, ¿sí? Tendiendo a 3, nos va a dar 0 sobre 0. Una indeterminación. Así que tenemos que romper esta indeterminación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular acá el límite cuando x tiende a 3. Vamos a sacar factor común x. Entonces nos va a quedar x menos 3. Y abajo nos va a quedar como factor común, vamos a sacar el 4. Entonces nos va a quedar x menos 3. Ahora cancelamos x menos 3 con x menos 3. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de x sobre 4. Reemplazamos y nos queda 3 cuartos. Así que ese límite, este límite que tenemos acá, es igual a 3 cuartos. Entonces lo que vamos a escribir E a la 3 cuartos. Esto sería el resultado, pero lo podemos escribir también en forma de raíz y podemos escribir como la raíz cuarta de E al cubo. También es un resultado válido. Bien, continuamos con otro ejercicio, ¿sí? Nuevamente de indeterminación 1 al infinito. Tendríamos que verificar si realmente nos da. Y esto nos va a quedar 2 por menos 1 más 5 sobre menos 1 más 4. Todo sobre 2 sobre menos 1 más 1. Entonces acá nos va a quedar menos 2 más 5 sobre menos 3, todo elevado a infinito. Acá nos va a quedar entonces menos 3 sobre menos 3 elevado a la infinito. Menos 3 dividido en menos 3 nos va a dar 1 al infinito. Así que es una indeterminación 1 al infinito. Ahora vamos a resolverla. Vamos a escribir el límite cuando x tiende a menos 1. Recuerden que agregamos 1 más, escribimos toda la función, 2x más 5, lo dividimos por x más 4 menos 1. Siempre recuerden que estamos agregando el 1 y el menos 1. Arriba nos va a quedar 2x más 1. Resolvemos esta parte. Nos queda 2x más 5 sobre x más 4 menos 1 por x más 4 dividido x más 4, ¿sí? Por lo que está acá abajo. Nos va a quedar 2x más 5 menos x menos 4 sobre
x más 4. Nos va a quedar entonces x más 1 sobre x más 4. Este es el resultado de lo que tenemos acá. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 más x más 1 sobre x más 4 elevado a la 2x más 1. Ahora recuerden que lo que hacíamos es el numerador, pasarlo abajo y agregar un 1, así que nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de 1 más 1 sobre x más 4 sobre x más 1. Esto lo explicamos en videos anteriores, ¿sí? Así que lo pueden buscar en los ejercicios de límites, parte 1. Acá multiplico por lo mismo que tengo en el denominador, que es x más 4 sobre x más 1, y multiplico por su inverso, x más 1 sobre x más 4. Elijo la parte que nos interesa a nosotros, que es eso, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que eso va a dar e, y lo único que nos va a quedar calcular es el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 sobre x más 1 por x más 1 sobre x más 4. Bueno, como nos había quedado eso, tenemos que resolverlo. Si tenemos que calcular el límite, vamos a hacer estas distributivas de acá. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1, y hacemos la distributiva y nos va a quedar 2x más 2 sobre x al cuadrado más 4x más x más 4. Acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de 2x más 2 sobre x al cuadrado más 5x más 4. Tenemos que reemplazar y nos va a quedar 2 por menos 1 más 2, y abajo nos va a quedar menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 más 4, y esto nos da 0 sobre 0. Indeterminación que tenemos que tratar de salvar. Vamos a sacar como factor común arriba el límite cuando x tiende a menos 1. Vamos a sacar como factor común 2. Nos va a quedar x más 1. Y abajo vamos a resolverlo de la siguiente forma. Por Ruffini, 1 menos 1. Acá nos va a quedar 4. Acá nos va a quedar menos 4. 0. Y abajo entonces nos va a quedar x más 1 por x más 4. Cancelamos el x más 1 de arriba con el x más 1 de abajo. Abajo nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 sobre x más 4. Reemplazamos y nos va a quedar 2 sobre menos 1 más 4. Entonces nos va a dar 2 sobre 3. Este es el valor del límite que acabamos de calcular acá. Entonces nos va a quedar que e a 2 tercios, que lo podemos escribir como la raíz cúbica de al cuadrado. Los dos valores posibles, ¿sí? Las dos formas que podríamos escribir ese límite.